para fin del trabajo práctico 2. La entrega del trabajo práctico 2 la vamos a hacer si puedo ver esto, acá está, el viernes 13 de noviembre. O sea que este viernes que viene 6, el otro. El segundo parcial va a abarcar la parte de corriente alterna, o sea, el trabajo práctico 8, el trabajo práctico 9 y ya les digo el número, el trabajo práctico 8, el 9, bueno, el 9 son números complejos, el 10, el 11, el 12, que es todo lo mismo, ¿no? Y el 13. De última, es todo corriente alterna. Es todo corriente alterna. Eso el miércoles 18. Veremos el tema del horario, si lo hacemos a las 6 o a las 7, porque hay algunos que tienen problemas con el trabajo, entonces probablemente se haga a las 7. Pero bueno, eso lo vemos una semanita antes. Lo importante es que el 18, miércoles 18, tenemos segundo parcial. Y va a haber 3 parciales, por lo tanto, el lunes 9 estamos empezando con los temas de sistemas trifásicos. Van a tener toda la semana del 9 hasta el 13 para ir viendo la parte de sistemas trifásicos y las dudas que puedan llegar a tener para, del 9 al 18, las dudas que puedan llegar a tener de corriente alterna, pero empiecen a mirar ya la parte de trifásica, si no, no llegamos. Después, bueno, ese sería el cronograma, ¿no? Y transformadores, vamos a ver cuándo arrancamos. En principio, entonces, el TP2 se entrega el 13, va a haber un trabajo práctico 3, y el parcial es el miércoles 18, el segundo. Faltaría después el tercer parcial, que sería la parte de trifásica y transformadores. Segundo parcial, los temas que abarcan es toda la parte de corriente alterna. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Estamos todos claros con eso? ¿Todo bien? Bueno, vamos a alargar entonces. Comenzamos. ¿Dónde tengo? Acá está. Vamos a ver 2 o 3 cositas de circuitos en corriente alterna y después vamos a pasar a potencia y la parte de corrección del factor de potencia. Largamos. Están consultando, Robert, si esta materia no se promocionaba. ¿Querés Ya hemos explicarlo dicho vos? la vez pasada, esta debe ser la tercera o cuarta vez que lo decimos. Por lo menos es la tercera. Sí se promociona, lo contestamos la vez pasada. Lo que pasa es que la promoción no depende exclusivamente de la nota que saques, sino cómo es la trayectoria que tengas. Es decir, por las características tan particulares que tiene esta forma de cursar, uno lo que va viendo es cómo van evolucionando, cómo participan, cómo le va en los parciales. Puede ser que el primer parcial lo hayan aprobado justo con lo justo, bueno, pero el segundo y el tercero levantan muy bien, entonces digamos, bueno, entonces pudieron integrar todos los conceptos. O al revés, puede ser que el primer parcial lo pegan un muy bien 10 felicitados, pero después los que vienen atrás aprueban raspando. Entonces, es promocionar, se promociona. ¿En función de qué? Y bueno, vamos viendo las notas que van teniendo en los parciales, pero fundamentalmente
en cómo es la trayectoria, la participación y el crecimiento en el estudio de cada uno de ustedes. Me parece que algo muy parecido fue lo que dije la vez pasada. Bueno, ¿no hay más dudas? ¿Arranco? Arranco. ¿Arranco, Guille, entonces? Dale, Robert, estamos grabando ya. Bueno, listo. Vamos a repasar 2 o 3 cosas que las voy a necesitar para después. Tenemos este circuito. En este circuito tengo una resistencia de 6 ohm, una XL de J 5 ohm. Y la B, 100 volt con ángulo cero. Para repasar un poco todo lo que estuvimos viendo la vez pasada, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la Z compleja que tengo acá va a ser de 6 más J5 ohm. Esto, si yo lo quiero calcular en módulo, una sola vez lo voy a escribir, el módulo de Z es R cuadrado más X, que en este caso es XL al cuadrado, raíz cuadrada. Y el ángulo φ es el arco tangente, en este caso de XL, sobre R. Entonces, en función de esto me va a quedar Z con valores de 7,81 con un ángulo de 39,8 grados. Con esto que tengo acá, yo puedo calcular la corriente. La corriente es B sobre Z. Si yo calculo acá, y ahora si yo calculo acá, B son 100 con 0 grados sobre la Z, que es 7,81 con 39,8. Esto me da 12,8 con menos 39,8. Todo esto lo vimos la vez pasada. Hasta ahora, ¿recuerdan cómo? No pongo más las fórmulas, cómo llegábamos. Directamente voy a los resultados. Hasta ahora, todos recuerdan cómo se hacía todo el proceso, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Fíjense un detalle. Si yo esto lo grafico, ¿qué es lo que tengo? Tengo una tensión B, que está a 0 grados, y la corriente que está a menos 39. Estos son los menos 39, los menos 39,8 grados, que es el ángulo φ. Es decir, el ángulo φ, que es el tema que vamos a empezar a ver en un ratito, que es la famosa corrección del coseno φ, es el ángulo que tengo entre la tensión y la corriente, es el ángulo relativo. Esto, recuerden ustedes, que en realidad son fasores que están siempre girando. Cuando hablamos es el ángulo relativo que hay entre estos dos, que puede ser que estén acá, puede ser que estén más acá, puede ser que estén más allá. Depende cómo gira. Pero lo que tengo acá, estos 39,8, que es el ángulo de desfasaje, es el φ del circuito entre la tensión y corriente, recuerden lo que dije la otra vez, ¿quién lo impone, este ángulo?
justamente lo está imponiendo la impedancia, la resistencia y la bobina. Y ojo con esto. Acá nosotros jugamos o vemos impedancias que son resistencias, que son bobinas y que son capacitores. Esto, si lo llevamos a una parte en una fábrica, la carga que voy a tener, las impedancias que voy a tener es un horno eléctrico, es una carga puramente resistiva. Un horno eléctrico para secado. Un horno de inducción. Un horno de inducción, esos que se utilizan para aprovechar el ciclo de histéresis y las corrientes de Foucault para fundir metales. Sería una carga netamente inductiva. Un motor eléctrico sería un RL un poquito más complejo, pero básicamente es un circuito RL, que podemos decir es un RL serie. Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá, de coseno phi, de desfasaje entre corriente y demás, en realidad, en la práctica, en la vida real, en la industria, se da. Lo que pasa es que lo que yo acá represento con una cigarrita, que es una R, en la práctica será, qué sé yo, una lámpara halógena, una lámpara de filamento, un horno eléctrico, una estufa, no sé. Como para que vean esto y podamos después meternos claramente en el concepto de lo que es la corrección y la necesidad de hacer la corrección del coseno phi. Fíjense una cosa, si yo sigo trabajando un poco más, ¿qué es lo que voy a tener? Esta corriente es una corriente compleja, por lo tanto, yo la puedo descomponer en su parte real y en su parte imaginaria. ¿Por qué es compleja? Y bueno, porque tengo un elemento imaginario que es la XL. Veamos. Esta es la tensión B, que yo decidí que estaba a 0 grados como valor de referencia. Esta tensión B tiene una corriente de desfasaje, la hice muy grande de nuevo, tiene la corriente desfasada del ángulo phi. Ahora, esta corriente yo la puedo descomponer en dos factores. Es decir, yo esta la puedo proyectar sobre el eje X, que en este caso sería, y voy a tener la componente IX, me gusta más llamarla irreal, y sobre el eje J o imaginario, voy a tener la corriente imaginaria. Esto lo vimos la vez pasada. Por lo tanto, esta corriente I, ¿yo cómo la puedo escribir? Si aplico trigonometría, tengo el ángulo phi, tengo I, que es la hipotenusa, la parte imaginaria está conformada por el cateto opuesto al ángulo phi, y la parte real está conformada por el cateto adyacente al ángulo phi. Entonces, de acá yo puedo decir que I real va a ser igual a la I imaginaria, al módulo, por el coseno phi, y la I imaginaria es I por el seno phi. ¿De qué me sirve esto? En este caso no me sirve de mucho, pero en otro ejercicio que vamos a ver más adelante sí voy a tener que sumar corrientes. He visto que algunos de ustedes
muy bien han desarrollado el tema de trabajar con los dos ejes. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Esta corriente I, ¿a qué va a ser igual? Si hacemos las cuentas, me queda 9,84 menos J 8,193 amperes. ¿Alguna duda hasta ahora? Ninguna. Maravilloso. Ahora, ¿yo puedo calcular la caída de tensión en R y en XL? Sí. ¿Cómo la calculo? Esto lo puedo borrar, ¿no? Bueno, sí, lo borro entonces. Hasta el gráfico de los ejes. Bueno. Ahí estamos. Ahí está. No será muy académico, pero con el trapito no por lo mejor. Si yo quiero averiguar BR, ¿qué tengo que aplicarle de Ohm? ¿Y qué va a ser igual? A la I por R. La I dijimos que era, la borré. 12,8. Era 12,8 con un ángulo de menos 39,8 grados. Sí. Por 6. ¿Qué ángulo tiene? Si esto es una resistencia y es real. No lo pongo, pero el ángulo es 0. ¿Por qué? Porque la resistencia está en el eje, es la que produce trabajo. Es un valor real. ¿Se puede poner o no? Pero en este caso no lo voy a poner. De hacer esta cuenta me queda que BR, lo voy a poner acá arriba, BR es... Por mí ya está lo de abajo, profe, ¿eh? Bueno, listo. Bueno, está bien. Con menos 39,8. Igual ahora, mira, voy a aprovechar porque voy a tomar este dibujo para lo otro. Bx es igual a I por XL. ¿Esto a qué va a ser igual? A 12,8 menos 39,8. Y la XL tiene una J. ¿Tener una J qué era? Era tener un desfasaje de más 90 grados. Entonces esto va a ser 5 con un ángulo de 90 grados. Y esto me da igual a 64 con un ángulo de 50,2. Volt acá. Ya tengo esto y tengo esto. Primera conclusión. Primera conclusión. Fíjese, la caída de tensión en la resistencia tiene un valor determinado, pero su ángulo, ¿con quién coincide? Coincide con el de la corriente. O sea que la caída de tensión en la resistencia está en fase con la corriente. En cambio, la caída de tensión en la bobina, ahora lo voy a graficar, sí, lo voy a tener que borrar para hacerlo más lindo esto. El ángulo, pueden darse cuenta que tiene un desfasaje de 90 grados con respecto a la corriente. Lo voy a hacer en un gráfico. Tenemos la tensión B,
la corriente y el ángulo phi, que es menos 39,8, y la caída de la tensión en la resistencia es 76 volt con menos 39,8. Estos son menos 39,8. Por acá tengo los BR. ¿Ven? Esto quiere decir que está en fase. La tensión y la corriente están en fase. No así la caída de tensión en la bobina. Yo acá tengo que esto está 64 grados, 64 volt a 50 grados. O sea que de acá tendría que tomar más o menos Bx, que son 50,2. Si yo esto lo traslado acá, me queda así. Esto lo vimos la vez pasada. Pero ven que la corriente y la caída de tensión en la resistencia está a 90 grados. Si ustedes hacen este ángulo más este ángulo, le da los 90. Vuelvo a repetir esto por el ejemplito que pusimos la vez pasada que hablamos. Recuerden ustedes que yo acá puedo tener una tensión determinada, pero en los elementos reactivos, como puede ser una bobina o un capacitor, puedo tener más tensión que en la fuente. Justamente por esto es que se suman las tensiones vectorialmente. De hecho, el ejemplo de la vez pasada, teníamos que, no me acuerdo si en la bobina o en la resistencia, me caía más tensión que la que tenía en la fuente. Así que si uno va a tocar un circuito donde hay una carga inductiva, sea una reactancia de un tubo fluorescente donde quedan, un motor eléctrico, lo que sea, ojo porque la patada que les puede dar puede ser bastante grande. Ahora bien, esto que está acá, esto, que es lo que me interesa, esto es Bx. Esto que me queda acá es lo que también se conoce con el nombre de triángulo de tensiones. Entonces, lo voy a dibujar un poquito mejor ahora. Puedo borrar, ¿no? Yo justo ahora el triángulo de tensiones lo veo en una pecera, pero por el internet, es mío. Ah. Bueno, ahora lo voy a volver a dibujar un poquito mejor. Fíjense, acá tengo esto. Acá puse la tensión a 0 grados, pero la voy a acomodar un poquito para que lo vean como se ve en todos los libros. Esto que está acá, este triángulo, es exactamente lo mismo. Si está así, si está así, si está así, si está para acá. Lo que voy a hacer es rotarlo un poquito. Y lo vamos a ver como está en todos los libros. Que es un problema más didáctico que otra cosa. Acá tengo BR. ¿Qué hice esto, BR? Agarré y lo giré 39,8 grados hasta llevarlo a 0. Por lo tanto, esta Bx que está acá, ¿dónde quedó? Quedó acá a 90 grados. Recuerden que este ángulo es de 90 grados, no es un ángulo recto. Y lo que tengo acá, es B. Y este que tengo acá es este ángulo que está acá, que es el benemérito y nunca bien ponderado ángulo phi, del cual vamos a charlar en contados minutos. Ahora, pregunto. Pregunto, decía. Si yo multiplico por el mismo valor a cada uno de estos elementos, a este cateto y a esta hipotenusa,
lo que queda, la proporcionalidad, el ángulo no me cambia. Por lo tanto, si yo esto lo multiplico por I, lo multiplico por I, y esto lo multiplico por I. ¿B por I qué era cuando empezamos a jugar a principio del cuatrimestre? B por I es potencia. Muy bien, muy bien. B por I es potencia. Acá sigue siendo potencia, pero fíjense que las potencias que aparecen acá no son todas iguales. Tengo una potencia real, una potencia que se disipa en la resistencia. Esta potencia real que se disipa en la resistencia es la que produce trabajo. Son los 1200 watts de calor que tiene la estufa eléctrica. Son los 5 kilowatts que tiene en el eje un motor eléctrico para mover una máquina de herramienta. Esto es lo que se conoce con el nombre de potencia activa. Entonces, esto B por I va a ser, vamos a aprovechar que tengo este color, es P. Y se mide en watt. Esta B por I que tengo acá también es una potencia, pero es una potencia que, para empezar, no está en el eje real, sino que está en el eje imaginario. Y esta potencia que está en el eje imaginario, ¿dónde está? Está en la bobina. Justamente esta potencia, o energía, si la multiplico por el tiempo, es la encargada de generar el campo magnético para que esto se transforme en una inductancia. Ustedes en la teoría vieron que acá, al circular una corriente variable, se produce un campo magnético, se concatenan las líneas de fuerza de una bobina con la otra, se produce el efecto de autoinducción y aparece la inductancia, o la XL. Todo eso se hace a expensas de una cierta energía. Esa energía es potencia aparente por tiempo, y su nombre propio es Q. Y se va a medir en volt, ampere, reactivos. Entonces, esto es la que produce trabajo, los watts. Esto es lo que produce en la bobina el campo magnético. Ahora en el capacitor vamos a ver qué pasa. Y de esta suma vectorial aparece esta que se llama potencia aparente, S. Y su unidad es el volt ampere. La potencia aparente no existe en realidad. Es una relación matemática muy útil, porque todo se mide, los transformadores se van a medir en volt ampere, la carga de los grupos electrógenos se miden en volt ampere, pero en realidad es una relación matemática entre P y Q. Y es igual a B por I. Entonces, acá está el borrador. De este triángulo que tengo acá de potencias, ¿qué me queda? Me va a quedar que S es igual a P más, en este caso, JQ, porque está en el eje imaginario. Si yo quiero calcular esto, tengo que tener, esto está la demostración en los apuntes, esto ustedes ya lo vieron, esto también es igual a B, módulo y ángulo, por corriente conjugada. Para los que no se acuerdan, lo que es el conjugado de un número complejo es cambiarle de signo a la parte imaginaria. Para los que lo vieron, discúlpenme, si esta corriente es 5 más J8, el I conjugado es 5 menos J8. Ya está. Si tengo una tensión, bueno, sigamos con la corriente. Si tengo una corriente que es igual a 27 con un ángulo de más 33 grados, la corriente conjugada es 27 con el ángulo de menos 33 grados. Ese es el conjugado de un imaginario.
cambiarle el signo a la parte imaginaria, o que cambiar el signo acá, cambia también acá, ¿no? Cambiar el signo al ángulo. Entonces, de acá, yo entonces voy a tener que P va a ser igual a B en la R, ojo, la B que cae acá, por la corriente. Fíjense que acá yo no trabajo más con números imaginarios. ¿Por qué? No estoy trabajando con los ángulos, trabajo con los módulos. ¿Por qué? Porque en la resistencia, yo ya sé que la corriente está en la parte real, P. Y si quiero hacer trigonometría, de esta trigonometría, ¿qué me queda? P a qué es igual. ¿A qué sería igual? A B por I, que sería el módulo de este cateto, por el coseno de phi. ¿Vamos bien hasta ahí? Y acá aparece el famoso coseno phi. Este coseno phi se conoce también como factor de potencia. Obviamente los electrotécnicos no somos muy imaginativos. El coseno phi es factor de potencia justamente ¿por qué? Factor porque multiplica la potencia. Bueno, somos así, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, y ahora vamos a ver por qué la corrección de este número. Pero este es el coseno phi, es el factor de potencia. Entonces, P la puedo calcular de esta manera y de esta manera. ¿De qué otra manera la puedo calcular, P? P también la puedo calcular de otra manera. Recuerden las fórmulas que vimos en corriente continua. Esto es repaso. ¿A qué es igual esto? La potencia también la puedo calcular, la potencia activa, como I cuadrado por R. Y también la puedo calcular como B, pero ojo, BR, la tensión que cae acá, sobre BR cuadrado, perdón, sobre R. Ahora vamos a hacer un ejercicio con esto. Y así como tengo P, puedo hacer lo mismo con Q. Q, ¿a qué va a ser igual? Voy primero a la trigonometría, que es más fácil de ver. Este cateto, si aplico trigonometría acá, ¿qué va a ser? Va a ser B por I en módulo, sin los ángulos, porque estoy tomando este cateto. El ángulo lo voy a tomar ahora por el seno de phi. Lo que estoy aplicando acá es trigonometría. Y esto también, ¿a qué va a ser igual? A I cuadrado por XL, y también es igual a BXL, o sea, la tensión que cae acá, al cuadrado, sobre XL. O sea que todo sale de este bendito triángulo de potencias. S, Q y P. Si ustedes se acuerdan de este triángulo de potencia, estas fórmulas salen solas. Estas, I cuadrado por R, I cuadrado por XL, ya se las saben de cuando veníamos trabajando en corriente continua. B cuadrado sobre X o B cuadrado sobre R también. ¿Vamos bien? Vamos a completar el ejemplo este. Y faltaría una más. Faltaría una más. Si yo tengo P y tengo Q y no tengo ni B ni I, ¿puedo calcular ese? O sea, tengo P y tengo Q. ¿Puedo calcular esto? Sí. ¿Puedo calcular haciendo qué? El teorema de Pitágoras. Entonces, otra forma de calcular ese, lo voy a escribir acá arriba, es
Acá está, ese me comí ponerle, porque es compleja. Acá tengo el módulo, es raíz de p cuadrado más q al cuadrado. Todas las fórmulas de las potencias. ¿Puedo borrar? Me parece que más de uno hizo la gran Bullrich, ¿eh? Dejó la foto y se fue. Estoy Robert, Gracias. Por mí sí. Usted es un capo. Usted es un capo. Bueno, vamos a seguir. ¿Dónde tengo las cuentas hechas? Ah, acá. Esto lo borro. S. S es B por I conjugado. O sea que esto va a ser igual a 100 volt con 0 grados por 12,8. Y como es conjugado, acá viene con el signo cambiado, 39,8 grados. Esta S que está acá, esta S, da como resultado 1280 con un ángulo de 39,8 volt ampere. ¿Ah? Vamos a calcular lo que falta. Puedo calcular P. P lo puedo calcular como B por I por el coseno del ángulo phi. Entonces, Robert. fíjense que... Sí, Perdón, Milagros pregunta acá, ¿el coseno o el seno de phi sería el ángulo de la intensidad? Yo te Sí. transcribo la pregunta. Te leo la pregunta tal cual está. Phi es el ángulo que hay entre la tensión y la corriente. Phi es el ángulo que hay entre la tensión total, en este caso, y la corriente total. O que es el mismo, ¿no? O no, que es el mismo que el ángulo que tiene la impedancia. El ángulo que voy a de desfasaje que voy a tener entre la tensión y la corriente I que está circulando por acá, no la dibujé nunca, pero esta corriente I va a estar, el desfasaje que yo tengo va a estar impuesto por esta impedancia, que son los famosos 39. ¿Está? Entonces, por cuarta, quinta o sexta vez, pero por favor grábenlo bien. El ángulo phi es el ángulo entre la tensión y la corriente, que es el mismo ángulo que tiene la impedancia. Y fíjense cómo yo cuando arranqué esta explicación, arranqué haciendo un gráfico de tensiones, acá puse B y después esto lo multipliqué por I a todo. Lo multipliqué por I, esto era BR. O sea, arranqué poniendo BX, BR, B total, y después multipliqué por I, por I, por I. Y lo transformé en potencia. ¿Está bien? ¿Quedó claro quién es el ángulo phi? Es este que está acá. Que era el mismo que tenía antes entre la parte real y la parte compleja. ¿Quedó claro? ¿Quién preguntaba? Milagros, no sé cuánto. Bueno, sigo. La S es la potencia total. Estaría mal dicha decirle potencia total. Potencia aparente. Porque no es total porque no existe. Es un registro matemático. ¿Está bien?
Sí, la es una potencia de cuenta. la fuente puede ser. Digamos, los volt-ampere, sí. No es lo de la fuente. Vos cuando tenés un grupo electrógeno, me parece que estoy siendo demasiado preciosista y no justifica. Vos cuando compras un grupo electrógeno, el grupo electrógeno te lo venden en función de los kVA que tiene. ¿Cuánto? ¿Un grupo electrógeno de cuánto? De 50 kVA. Hagamos números redondos. De 220 kVA. Dice, grupo electrógeno S, 220 kVA. ¿Por qué te ponen este valor en kVA? Porque acordate que esto es V por I. Entonces lo que te están diciendo es, mire, si yo en mi grupo electrógeno tengo 220 volt, usted con los 220 kVA, bueno, me quedó un número muy grande, ¿no? 220 kVA son 220.000 volt ampere. Usted va a poder tener una corriente de ¿cuánto? De 1000 amperes. O sea, cuando te dicen la potencia en kVA, lo que te están diciendo en realidad es que ese grupo electrógeno va a tener, como máximo, va a poder entregar 1000 amperes. Vos fíjate que un motor eléctrico no te lo ponen en kVA, porque vos cuando compras un motor eléctrico, lo que estás buscando es la potencia útil. O sea, yo quiero mover el torno, yo quiero que el molino de los granos se mueva, quiero producir trabajo. Por eso te lo dicen en watt, que es una parte, otra parte. Tenés P más JQ. Te dicen los watts, que es lo que te interesa a vos, el trabajo que tenés que hacer. Pero además vas a necesitar esta parte para poder generar el campo magnético en el motor. Ahora vamos a volver sobre este tema cuando veamos corrección de coseno phi. ¿Está bien? Si te resulta más práctico a vos llamarlo potencia total, llamalo potencia total. Pero es un error. No me lo pongas en el examen eso. ¿Te quedó claro? Sí, potencia aparente. Me gustó. Bien. Ahora me perdí. ¿Dónde estaba? Ah, ve por ahí, acá. Entonces, son los 100 volt por la corriente, que son 12,8. Fíjense que acá no estoy poniendo los ángulos. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la relación trigonométrica. El ángulo ya está incluido en el coseno de phi, que es 39,8. Si hacen esta cuenta, va a dar un valor. 983,4. Esto da 983,4 watts. Esto se mide en watts. Pero P también lo puedo calcular como I cuadrado por R. Y de nuevo, la I que voy a colocar acá, voy a trabajar con el módulo, va a ser 12,8 al cuadrado por la R, que es 6. Si hacen esta cuenta, les da 983,04 watts. Acá hay una diferencia en los decimales por los redondeos que hice cuando hice las cuentas. Y también, ¿cómo la pueden calcular, P? La pueden calcular como BR cuadrado sobre R. ¿Y BR cuánto era? Uy, lo borré. BR era 76,8. Pero de nuevo, trabajo con el módulo, porque ya estoy considerando que está en la parte real, sobre 6. Y de nuevo le vuelve a dar 983,04. De nuevo, el mismo problema de los decimales. ¿Vamos bien? Vamos a calcular la Q. Borro.
Esto lo dejo. QL, ¿a qué va a ser igual? A B por I por el seno de phi. De nuevo, ¿B cuánto es? 100, trabajo con el módulo, porque yo lo que estoy trabajando, estoy aplicando este triángulo rectángulo que trabajo con los módulos. El ángulo lo voy a tener acá en el coseno. Por la I, que es 12,8, por el seno de 39,8 grados. Y esto da 819,34 volt-ampere. ¿Cómo puedo calcular también QL? QL lo puedo calcular como I cuadrado por XL, y esto va a ser 12,8 al cuadrado por 5, que da 819,2 volt-ampere. Acá de nuevo volví a tener volt-ampere reactivos, perdón, volt-ampere reactivos. Tuve problemas con los decimales en los redondeos. Y QL también es BXL al cuadrado sobre XL. BXL es lo que cae acá, que lo habíamos calculado con 64 al cuadrado sobre 5. Y esto da 819,2 volt-ampere reactivos. ¿Está? O sea que calculamos todas las potencias de las distintas maneras posibles. ¿Puedo borrar? Borro. Vamos a ver qué pasa si tengo un circuito RC. Acá tengo este circuito donde esto va a ser, de nuevo, R 5 ohm, B 100 volt, con 0 grados, y la XC es igual a menos J3. De nuevo, puedo calcular Z como R menos JXC, esto es 5 menos J3, y esto es igual a 5,83. Y el ángulo φ, que es arco tangente de menos XC sobre R, me da menos 30, si me pongo los anteojos es más fácil, menos 30,96 grados.
Entonces tenemos que Z es 5,83 con menos 30,96 grados. En función de todo lo que hicimos, esto se lo dejo como tarea para el hogar, ustedes van a calcular la corriente en módulo y ángulo. Van a calcular la P total, la Q, la S, van a calcular BR y van a calcular BXC. Se lo dejo como tarea para el hogar. Y si se juegan y se animan, hacen el fasorial. Que el fasorial, ¿cómo les tiene que quedar acá? Supongamos que tome acá tengo B que está a 0 grados. Algo que yo ya sé de antemano, ya, ¿qué desfasaje voy a tener entre la tensión y la corriente? Juguemos a Feliz Domingo. El que lo dice ahora tiene un punto más en el parcial. No, mentira. ¿Qué desfasaje voy a tener entre la tensión y la corriente que circule por acá? ¿Cuánto es el ángulo? Está, ¿eh? El ángulo está escrito acá. Menos 30,926. Exactamente. El ángulo entre la corriente va a estar impuesto por la impedancia. ¿Y qué ángulo tiene la impedancia? 30,96. Pero ojo, este circuito es un circuito capacitivo. Si es un circuito capacitivo, quiere decir que la corriente va a adelantar. Cuando hagan las cuentas lo van a ver. Uy, le chingué. Esta es la corriente y este va a ser el ángulo phi, que va a ser 30,96. Después, la tensión en la resistencia, ¿dónde va a estar? Va a estar acá, BR, y la tensión en el capacitor va a estar 90 grados atrasados. Cuando hagan las cuentas, les tiene que quedar así. Pero por favor, háganlo. Si no lo hacen, teniendo el otro ejercicio de ejemplo, no van a aprenderlo. Pueden aprenderlo, pero... Problema de ustedes. ¿Vamos bien hasta ahora? Profe, para calcular el ángulo phi. ¿Qué preguntaste? Perdón, se me fue. Para calcular el ángulo phi, la calculadora seteada en grados, eso que te habían consultado también Sí. por WhatsApp el otro día. Sí, en grados. No en radianes y tampoco no en gradianes. Una pequeña aclaración con respecto a esto. Esto lo puedo borrar ya. La calculadora, por ejemplo, les aparece 30 grados con 30,5 grados. ¿Esto qué equivale? A 30 grados con... Justo 30 elegí. Vamos a poner 22 grados, 22,5. Equivale a 22 grados con 30 minutos. Lo que hace la calculadora es, recuerden que los grados van de 0 a 60. Un grado tiene 60 minutos. Por lo tanto, si yo tengo 30 minutos, estoy en la mitad. Si yo tengo un tercio de esto, sería 20 minutos. 20 minutos es un tercio. Por lo tanto, sería 22 grados con 20 minutos, 22,5
33, 33, 33. Eso es lo que hace la calculadora cuando lo pone los grados en forma decimal. ¿Qué ventaja tengo con esto? Y bueno, que con esto puedo multiplicar, dividir, hacer todas las cuentas, que de esta manera es un embrollo. Antes de entrar al factor de potencia y la corrección del factor de potencia, vamos a hacer este ejercicio. R1, 2 ohm, R2, 1 ohm, XL igual J1, XC XC menos J5. Por acá va a circular una corriente total, por acá circula una corriente I1 y por acá circula una corriente I2. Los datos que tengo, además de las impedancias, es que la potencia en R1 es de 20 watts. Primero y principal, el único lugar donde tengo watt es en las resistencias. Acá tengo watt, acá tengo watt. Acá lo que tengo es volt-ampere reactivos, acá lo que tengo es volt-ampere reactivos. Acá estoy aclarando perfectamente que la potencia en la resistencia 1 es de 20 watts. Antes de lanzarse a hacer cuentas, como gente que estuvo en cuarentena durante 7 meses y le dice, pueden salir ahora e ir a las plazas y demás, y se largan como malón fanático y desesperado a correr y a los bares y demás. Bueno, muchas veces la gente empieza a hacer cuentas, pero no piensa. Vamos a plantear qué datos tengo y qué es lo que puedo averiguar. Lo que me están pidiendo es la corriente por acá, la corriente por acá, la corriente por acá. O sea, los datos, las incógnitas van a ser I1, I2, I total, P, Q, S. ¿Está bien? Con estos datos, ¿cómo lo encararían? Corrientes no tengo, tensión no tengo. Pero en realidad sí tengo. No en forma explícita. Si yo tengo la potencia que se disipa acá, algunos lo resolvieron muy bien, lo que tengo es la corriente que circula por acá. Entonces, lo que sí puedo calcular es que bueno, vamos a calcular, primero voy a ponerme algo que voy a necesitar después. Z1 va a ser igual a 2 más, perdón, a 2 menos J5. Y esto es 5,38 con un ángulo de menos 68,2 ohm. Z2 igual a 1, pero a 1 más J1, esto es raíz de 2, pero raíz de 2 con un ángulo de 45 grados. Bueno, calculé primero las dos zetas porque las iba a necesitar después. Ahora sí,
De esto que tengo acá, yo puedo calcular la corriente I1. ¿Puedo calcular I1? Sí, puedo calcular I1. ¿Cómo hago para calcular I1? Para calcular I1, primero voy al módulo. ¿Cómo puedo calcular? P sobre R, raíz cuadrada. La P la tengo, la R la tengo, la I1 entonces me da 3,16 amperes. Esta I1 de entrada, no sé el ángulo que tiene. Entonces yo asumo que está todo a cero, que la I1 está a 0 grados. ¿Qué sé yo? No tengo otro valor. Con ese valor, entonces lo que voy a hacer, si tengo la corriente que circula por acá, yo voy a decir que esto es 3,16 con un ángulo de 0 grados. Si yo tengo la corriente I1 que circula por acá y tengo esta impedancia, ¿puedo calcular el valor de la caída de tensión que tengo en esta rama? Sí. Y si tengo la caída de tensión en esta rama, tengo la de la fuente, pero también tengo la caída de tensión que tengo acá. Entonces, B, ¿a qué va a ser igual? La B que tengo acá va a ser igual a I por Z1, que también es igual a I1, a I2 por Z2. El problema es que I2 no la tengo todavía. Entonces no la puedo usar esta fórmula. I1, 3,16 con 0 grados por Z1, que es 5,38 con menos 68,2 ohms. B me cae con 17 con un ángulo de menos 68,2 volts. Fíjense una cosa. Esta tensión la tengo desfasada 68 grados. Está bien, pero realmente trabajar con ángulos en las tensiones, más que nada las generales, me va a complicar. Así que yo lo que puedo hacer es decir, si el ángulo entre esta corriente y esta tensión es de 68, o sea, yo lo que estoy teniendo acá es, acá está I1, y acá está B. Y este ángulo es menos 68,2 grados. ¿En qué difiere? Porque en realidad, recuerden que estos son fasores que están girando constantemente. Yo le saqué la foto cuando estaba en esta posición, pero si me di vuelta y vuelvo a sacar la foto y los pongo acá, no difiere absolutamente en nada en que tomar B acá, ahora en 0 grados, y acá I1, y esto ahora va a ser, para el lado positivo, 68,2. O sea, la tensión la voy a tener en 0, y a la corriente, que antes estaba en 0, le doy un ángulo de 68,2.
Perdón, consultan ¿Estamos acá, bien? Milagros. ¿Cómo? Eh, Perdón. Consulta Milagros, que ella hizo BR1 y BXC y después lo sumó. Sí, también es válido. Sí, perfectamente. ¿Sí? Ojo, Milagro, ojo. Tenés que sumar, esto están desfasados 90 grados, ¿eh? Ojo. ¿Dónde canso lo pongo? Voy a borrar acá. Está bien lo que estás haciendo. El único cuidado que tenés que tener es esto. Acá tenés BR. Y esto es BX. C. Cuando sumás estos dos, tenés que sumar B como, carajo, BR cuadrado más BXC cuadrado raíz cuadrada. ¿Por qué esta es B? Si lo hiciste así, está bien. Si sumaste linealmente, no. Porque los desfasajes de esta tensión y esta tensión están a 90 grados. Lo vimos antes. ¿Está bien? Y el ángulo que hay acá va a ser el ángulo de esta impedancia. O sea que va a ser los 68 grados. ¿Quedó claro? ¿Quién había preguntado? Milagros. Sí, Milagros. Sí. Ah, bueno, está bien. Sí, perfecto. Si lo sumaste de esta manera, calculaste el ángulo phi, lo sumaste de esta manera, calculaste el ángulo phi, o tomaste directamente este ángulo de acá, phi como el arco tangente de Bx sobre Br, sí, sí, perfecto, y después lo pasaste a polar, sí, perfecto, muy bien, y he felicitado, muy bien, eso es tener conceptos, muy bien. Te tuvo que haber dado algo parecido a esto, redondeos aparte, ¿no? Yo tomé este camino, pero el otro está correcto. Bueno, estábamos con esto. Yo lo que hago es girar esto, ¿está bien? Entonces, a mí la tensión ahora me va a quedar, porque me resulta más cómodo para las cuentas, 17 grados con 0 grados. Y la corriente, que antes estaba en 0 y 1, ahora la corriente me va a quedar 3,16 y va a estar adelantada 68,2 grados. Tengo que borrar. ¿Puedo borrar? Borro. Milagros comenta que le dio 17,01 y el ángulo de menos 68,19. Creo que 68,2 está perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Yo algunas cuentas realmente redondeé, le bajé la caña a varios decimales. Está muy bien, perfecto. Perfecto. Vamos a calcular I2. I2 la voy a calcular de la... ¿Qué tengo? Tengo la tensión y tengo la impedancia. Entonces I2 va a ser B sobre Z2. Acá, entonces esto va a ser B, que son los 17 con los 0 grados, porque los giré, y Z2, que era raíz de 2, digo raíz de 2 y pongo 3. Dios mío, la inflación llegó hasta acá. O sea, raíz de 2
con un ángulo de 45 grados. Y esto da 12, más o menos, con un ángulo de menos 45 grados amperes. Ahora bien, ¿puedo calcular I total? Por supuesto que puedo. I total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a I1 más I2. Pero ojo al parche. Esto yo lo tengo en modo, ¿cómo se llama? Polar. Tengo que pasarlo a binómica. Yo tengo que I1 es 3,16 con un ángulo de más 68,2 grados más 12 con un ángulo de menos 45 grados. Esto no lo puedo sumar. Lo tengo que descomponer en X y en R. Si yo lo descompongo, me queda I1 igual a 1,17 más J 2,93 amperes. Doy por sentado que saben cómo descomponemos en la parte real imaginaria. Es I por el coseno del ángulo, tengo la parte real, y la parte imaginaria es I por el seno del ángulo. Lo habíamos visto antes, ¿no? Hace 10 minutos. Y 1 y 2, digo, es 8,49 menos 8,49, qué boludo. J. Amper. Si el ángulo es de 45 grados, la parte real y la imaginaria, los dos catetos son iguales. ¿Y ahora a qué? ¿Y total a qué va a ser igual? Y sumo parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. O sea, es sumar acá, sumo esto y lo pongo acá, sumo esto y lo pongo acá. Cada cual con su signo. Y me queda... Ah, no lo tengo hecho. Bueno, creí que lo tenía hecho. Lo hice directamente. Vamos a ver. Acá me queda 16, 5, 6,9. Y esto me va a dar negativo. ,66 menos 'iba demasiado largo, 8,93 menos 2, menos J 5,56. Y esto es igual a 11,1 con un ángulo de menos 29,8 grados. ¿Vamos bien? Entonces, les dejo para ustedes que calculen BR, BX, BR2, BXL. Quiero avanzar con la potencia. ¿Puedo borrar?
La S es P total, o I total conjugado, y esto me da 17,0 grados por 11,1 con más 29,8. Fíjense, porque es el conjugado, entonces tengo ahí. Esta cuenta da S igual a 189 con 29,8 grados. Volt-ampere. Recuerden ustedes que yo tengo esto. Esto es Q. Esto es P. Y esto es S. Fíjense. De esto, yo tengo varias cosas dando vuelta. Lo que tengo dando vuelta es lo siguiente. Ustedes habrán visto en los apuntes que esto es P. Esta es la QL y esto es QC. Es decir, lo que queda representado acá es la resta de esto con esto. ¿Por qué pongo? Porque acá voy a tener una QL, que va a tener el inductor, voy a tener una QC, que va a tener el capacitor, pero las dos están sobre el eje imaginario, entonces las puedo sumar y restar en forma imaginaria. Y esta P que está acá, ¿de dónde va a salir? Esta P va a ser la suma de la potencia que tengo en 1, en R1, más la P que tengo en R2. Esta es P. Entonces, si yo no lo hago ahora, porque quiero ir para otro lado, pero si ustedes después con tranquilidad calculan esta potencia sola, y hacen esto más esto, le va a dar lo que vamos a ver ahora. Si ustedes calculan esta potencia reactiva y se la restan a esta potencia reactiva inductiva, le va a dar la Q que vamos a ver ahora. ¿Se entiende esto? Se los dejo como tarea, los repito. No hay ni sí ni no, por ahora. Y si estuviese en serie el capacitor y la bobina, ¿qué pasaría? No, ¿Pasaría lo mismo? no, no pasa nada. Si está en serie, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque las potencias, como te dije antes, son imaginarias. Entonces, no importa en absoluto si están en serie o en paralelo. Están todas sobre el mismo eje. Tanto sea la potencia P como la potencia Q, las Q están sobre este eje. Y todas las P están acá. A ver, vamos a hacer un ejercicio de sentido común. Vos en tu casa tenés en el living comedor una lamparita de 60 watts.
En la pieza de al lado, una lamparita de 40 watts. Y tenés prendida una estufa de 100 watts. En el baño porque te estás bañando. ¿Cuánto es el consumo total que tenés? La sumatoria de los tres. Exactamente, la sumatoria de los tres. Están los tres en circuitos distintos, están los tres en paralelo, pero la potencia, por ser las tres potencias, por ser potencia activa, es real, se está consumiendo todo, la sumo. Entonces, por más que esta potencia esté acá y esta potencia esté acá, están en paralelo, estén en serie, las potencias activas se suman. Con las potencias reactivas pasa lo mismo. Lo único cuidado que tengo que tener, es que la potencia inductiva es positiva y la potencia reactiva es negativa. Pero después la sumo algebraicamente, directamente. A ver, si ustedes entran a una fábrica y empiezan a ver, tengo una máquina de 5 kilowatts, una máquina de 10 kilowatts, otra máquina de 10, y cada una está en un circuito, está en paralelo, haciendo la suya, fumándose una pipa, cualquiera. Pero cuando yo voy al medidor, ¿qué es lo que veo? La sumatoria de todas, estén donde estén. ¿Queda claro eso? Es muy Sí, profe. conceptual esto. Es muy conceptual. No importa si están en serie paralela. ¿Por qué? Porque el circuito tiene que entregar, el circuito no, la línea de aquí tiene que entregar potencia para producir calor acá y tiene que entregar potencia para producir un campo eléctrico acá y un campo magnético acá. La Q inductiva genera campo magnético. La Q capacitiva lo que genera es un campo eléctrico. Son dos formas distintas de almacenar la energía. Pero se suman. Ojo con esto, ¿no? Sumar algebraica, hay que respetar los signos. Por eso no quiero resolverlo esa parte, se las dejo para que lo hagan ustedes. Sumando eso, que verifiquen que más o menos va a dar. Yo les quiero mostrar otro camino. ¿Alguna duda más? No. Listo, seguimos entonces. De este triángulo que tengo acá, entonces, este es el ángulo phi. Yo puedo calcular, lo vimos antes, P como S coseno phi, o lo que es lo mismo, B por I, coseno phi. Fíjense que acá, como son los módulos, no me interesa si es conjugado o no es conjugado, porque el conjugado lo único que me afecta es el signo del ángulo. Pero yo lo que tengo acá es módulo, porque el ángulo lo estoy contemplando en el coseno. Si hago esta cuenta, me queda que P es igual a 164 watts. Y y Q es S por el seno de phi, que es B por I seno phi. Y esto me dio a mí 94 volt-ampere. Es decir, habíamos dicho que S era P más, en este caso, JQ. ¿Por qué pongo más? Y porque me dio positivo. Esto va a ser igual a 164 más J 94 volt-ampere. Si ustedes calculan
y cuadrado por R, por ejemplo, la potencia acá, y suman estos dos, le tiene que dar 164. Si calculan esto, le restan esta, le tiene que dar 94 el total. ¿Mm? ¿Está claro? Bien. Sí. Bien. Vuelvo a repetirle. El famoso factor de potencia es este bendito coseno phi que multiplica a todo esto. Bien. Repito, queda para ustedes calcular la tensión acá, las caídas de tensión, las potencias individuales y demás. ¿Puedo borrar? Borramos. ¿Cómo vienen? Bien, bien. ¿Quieren parar 5 minutos y seguimos? Bueno, no paramos. Seguimos. Gracias. ¿Leíste el comentario, Robert? No leí nada, perdón. Ah, ok. ¿Qué pasó? No, yo te lo leo. Me imagino un problema, un ejercicio en el examen tan sencillo y simplificado y sobre todo conceptual, sin tantos cálculos, sobre todo porque lo trabajado y ejercitado no refleja en tiempo y cálculos un examen en el Google Forms. Es mi modesto parecer y opinable. Espero sea un aporte a su criterio. La mayoría de los ejercicios, como para complementar eso que se hicieron en el examen, la verdad que los cálculos hasta te diría que se podían hacer en el aire. No sé, Robert, o si es esa la consulta, disculpa, Claudio. Mirá, vamos a ponernos de acuerdo. Más o menos los tiempos están estipulados. Sí, hay muchos cálculos, el tiempo da. De hecho, en el último recuperatorio sobró tiempo para más de uno. Si hay que hacer cálculos, más o menos están los cálculos acomodados en función del tiempo. Si no tenemos, y hay otros ejercicios, como recién acotó Guillermo muy claramente, en donde realmente los cálculos eran un 2×3 más o menos. Lo que pasa, por ejemplo, ya que tomamos 5 minutos, hubo un ejercicio que fue idéntico no, fue muy parecido al que se tomó en el examen parcial, en el primer parcial. Pero nadie se percató de mirar que tenía una rama que estaba en cortocircuito. Ese que tenía un montón de resistencias, qué sé yo. Tenía un cablecito que ponía en corto un montón de resistencias. Si uno miraba el circuito y veía se daba cuenta de eso, le quedaban 3 resistencias en paralelo y las 3 eran iguales. O sea que era dividir el valor de una dividido 3. O sea, era mirar, ver que está en cortocircuito y seguir adelante. Y hay otros ejemplos. Y otro también que era un circuito que había muchas resistencias y se pedía, creo que la corriente en una de ellas, pero la única, o sea, la corriente o la potencia, no importa, que se pedía de esa resistencia estaba directamente en paralelo con la fuente de tensión. O sea que era la misma tensión de la fuente. Todo el resto de resistencia que había dando vueltas por ahí no jugaban en ese cálculo. Y ese ejercicio se hacía con una ley de Ohm en un minuto. Claro. Y esas sí, para mí, son preguntas conceptuales. Esas son preguntas conceptuales. No me sirve de nada que agarre 4 calculadoras, 8 computadoras y me haga que Every Circuit, cualquier cosa y que me pongas un resultado.
Esas son las conceptuales, porque es en donde te das cuenta si uno pensó y entendió el tema. Digamos, con un Every Circuit cualquiera o cualquiera de estas aplicaciones lo resuelve, pero hay que darse cuenta de eso. Así que los ejercicios van a estar, el tiempo, si son muchos cálculos, y bueno, el tiempo estará acorde a eso. No se preocupen. Y bueno, ¿viste? Tuviste tiempo extra. No somos tan malos. ¿No, Guille? Sí. Sí, no sé, quizás Claudio querés abrir un cachitín el micrófono y no sé si te estamos entendiendo bien la consulta, pero el ejercicio, hay exámenes que a veces los dan por ejemplo, en diferentes páginas. Entonces, vos una vez que avanzaste a la otra página, no estoy diciendo esta materia, sino otras materias, es como que no podés ver la magnitud o la cantidad de preguntas hasta que llegás al final, como algunos cuestionarios que a veces te piden hacer por el trabajo, por lo que sea. En este caso, ya en la misma hoja están toda la cantidad de preguntas. Así como en un examen uno puede elegir como por lo más complicado o lo más fácil primero y va dejando para el final lo que pensaría que le cuesta un poquito más. Buenas noches y con permiso. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Casi que en tu respuesta diste ese sobretiempo de paneo de todas las páginas que claramente se ven y no se ven, y es una visión global. A veces no nos entendemos. Cuando yo dije mi tiempo extra, fue ya fuera de tiempo. Fuera de tiempo yo hice mi ejercicio, fuera de tiempo que necesité un pequeño más tiempo. Entonces quizás, como un aporte al resto de los compañeros que quizás más o menos sumisos a recibir lo que tenemos, yo propongo lo siguiente. Si el examen tiene que durar 60 minutos o un determinado lapso, los primeros 10 minutos que no sean considerados examen, sino que sean considerados un paneo, porque acabas de decirlo. A partir del paneo, que yo siempre hago, nunca empiezo por el primero, siempre empiezo porque veo todo. Entonces, una manera, sobre todo que sin duda que es conceptual. Ahora, entonces, primera propuesta, que el examen tenga unos 10 minutos y eso no significa copiarse o no, somos grandes, hay un montón de gente adulta, compartimos. Uno podría decir, mira, tengo 10 minutos para que se vean y a partir de este momento tienen 60 minutos para resolver. Es una manera gentil, salomónica. Se me ocurre como idea. Mira, te contesto. El tema del paneo, discúlpame, pero lo considero, uno cuando empieza a resolver un examen, sea de esta forma, o sea de la forma tradicional donde la tenías en papel escrito y te daban la hoja o te dictaban los temas, vos, si te daban una hoja con todas las preguntas, mirabas una, bueno, después la pienso y la resolvías. Y acá es exactamente lo mismo. La única diferencia es que acá está en una computadora donde va subiendo y bajando el cursor y tenerlo en la hoja uno cuando empieza un examen en un papel, el lápiz que está en papel impreso, por lo menos como hacíamos nosotros en la cátedra, que entregábamos mirabas el primero, no, mirás el segundo, no, este lo saco, está, mirás el tercero, bueno, es lo mismo. Es lo mismo, la única diferencia es que está en un screen, en una pantalla de computadora, o lo tenés en una hoja, pero uno empieza a leer en un cierto orden y a medida que va leyendo lo va sacando, no lo va sacando, ¿eh? Discúlpame. No hay una diferencia entre hacer un paneo por cuál empiezo. Uno, te repito, empezás a hacer el examen,
lees el primero. ¿Lo sabés? ¿Lo tenés claro? ¿Te sale así? Lo haces. No lo tenés claro. Pasás al segundo, que lo tenés claro. Hoy pasas al tercero. Es lo mismo. Es lo mismo. Leerlo de una manera o de otra. Panear podés panear de cualquiera de las dos formas. Y eso Robert, forma parte también del examen. Ese tiempo que nosotros estamos ahora denominando de paneo o de abuelo de pájaro que mirás, es parte del tiempo total del examen y está considerado ahí dentro. Yo lo que quise decir es que, por ejemplo, sé que hay exámenes que vas pasando de hoja y que no podés volver a la hoja anterior, o sea, lo que hiciste, lo hiciste, y ahí es como que no tenés bien, a pesar de que te diga, no sé, pregunta 1 de 20, si vas no sé, por el medio, no sabes si las últimas van a ser más pesadas, de más cálculo, y bueno, ahí estás como un poco a la buena de Dios en las últimas, pero acá está todo en la misma hoja, eso es lo que quise decir, y no tenés sorpresas en cuanto a lo que te va, a las preguntas, porque directamente las tenés todas ahí. Y hay que ser justos en el hecho de que vos quizás me decís, yo necesito 10 minutos de paneo, pero otro necesita 12 minutos de paneo y otro necesita 8. Entonces, por eso, cada persona, dependiendo un montón de factores, empezando por el estudio, o por la experiencia, o por lo que sea, van a necesitar diferentes tiempos. El tiempo, en líneas generales, se toma algo holgado para que todos lo puedan resolver. No es que dimos 15 minutos, siempre quizás con un poquito más de tiempo lo puedes revisar una vez más, pero se entiende que dentro de los 45, 50, depende de los minutos de tiempo que hayamos dado, se podría llegar a resolver. Correcto. Sin duda son distintos pareceres. Por eso ustedes son educadores y nosotros educandos. Ahora. Sí, ¿no? A ver, para. Esto, discúlpame. No. Esto es un proceso dialéctico en donde todos aprendemos de todos. Exacto. Yo quiero meter este tema. El examen está armado para que dure un tiempo determinado, porque el tiempo también forma parte del examen. No hay vuelta de hoja. En esta realidad, si estuviéramos en otro ambiente, en otro lugar, a lo mejor en el Balseiro, a vos te dan un ejercicio y viene el profesor, te lo da y dice, bueno, vuelvo mañana, entréguemelo hecho. Y se va a la casa, vuelve y vos tenés todos los 2 días para hacerlo. Es un tipo de examen. Acá tenemos otra forma de examen en todo el sistema universitario donde no se desarrolla tal vez cuestiones de tantos criterios de investigación, ¿no? Pero el tiempo del examen forma parte del examen. Y mirar y resolver y pasar a otro o no pasar, porque te lo digo de otra manera, si sabes todos los temas al dedillo, no haces paneo. A medida que lo vas haciendo, lo vas respondiendo. Digo, me parece que el eje se corrió. Si uno está diciendo, si fuera hipócrita, te diría esto, bueno, quédate tranquilo. Próximo examen, ¿cuánto vas a tener? Mira, el próximo examen vas a tener 30 minutos de examen y 10 de paneo. Te estoy dando 40 minutos. ¿Te das cuenta? Porque el tiempo del examen también el tiempo que tardás en resolverlo, también forma parte del examen. Porque está en cuánto vos pudiste entender o no entender. Más que muchas preguntas que son de concepto, no son de cuenta. Estimado profesor. O sea, dígame, estimado alumno. Estoy de acuerdo. Solo que ante una inquietud de una propuesta que no la hago no la hago socializada porque no conozco la opinión del resto de los compañeros, pero hay una impresión. Y la impresión personal que transmite de manera social a todos es que hay un choque y sin duda entenderse. Es muy correcto cuando Guillermo dice que uno puede ir y venir. Perfecto. Evidentemente no es un examen con trampa que te cometiste. No son trampas. No son trampas. No, pero no me entiendes. No son trampas. No, escúcheme.
Evidentemente, No son trampas. no, pero no me escuchó. No, No es un examen no, con trampa trampa. es trampa. Pero Trampa es trampa. acabo de No es decirlo trampa. yo, pero acabo de decirlo yo. No es un examen mentiroso, no es un examen mendaz, no es un examen engañoso, no es un examen con trampas. Présteme atención y escuche. Escuchar es más difícil, es mucho más difícil, porque ejercer la docencia de manera unilateral, claro, nadie hay del otro lado. Yo respondo con respeto como usted lo está haciendo. Vuelvo a repetir, el examen no tiene trampa, el examen es limpio. Una trampa que podría ser, como dijo Guillermo, a mí nunca me pasó, pero te equivocaste en un resultado, ese resultado depende del otro, claro, cuando te quieras acordar, todo el examen. Pero dijo bien Guillermo, ahí se expresó mejor. Podés mirar todas las hojas de arriba abajo, podés elegir, coincido con usted, Roberto, coincido, el paneo está, es parte. Ahora, no en vano, hay algo que se llama sensación, no en vano hay algo que es impacto, y que como son solo resultados numéricos, me quisiera imaginar cómo, con grados, con desfasajes, con fasores, con unidades absolutas, de problemas tan complejos, porque están muy bien y están muy bien desarrollados, luego usted pueda, o se pueda la cátedra, hacer un examen tan sencillo de que sumando las potencias de tu vivienda, que es como bajando a tierra, entre ese examen y ese ejercicio y lo que estamos viendo, bueno, ¿cuál será el término medio? ¿Cuál será el término medio? Porque claramente son conceptos, y muy bien la compañera que sumó potencias, más allá de que claramente las reactivas están, como es, en un desfasaje distinto a las capacitivas, y saber discriminarlas, solo eso. Aporto una inquietud. Quizás una segunda propuesta sería un pequeño examen formulario, un pequeño examen prototipo, una semana antes del examen. Sí está. Está, Eso está. pero prototipo no es los trabajos prácticos que yo ejecuté. No. Los exámenes tipo están. Pero no se condicen con la realidad. El No sé lo examen, que quería. la realidad... Yo sí, creo que... Los, ¿Puedo hablar yo ahora? le hago un comentario, Robert. Los modelos de examen o de parcial que están dando vueltas por ahí revisten, te diría, un poquito bastante más de complejidad que cosas que se han tomado en el multiple choice de Sin duda. Como son más complejos, a veces ver, sin duda la complejidad te permite después ver la simpleza. Y a partir no siempre. Bueno, en estos casos, ese puente yo, por ejemplo, en ese puente, que para mí es una cosa muy sencilla, apenas haberlo entregado en mi tiempo, ya fuera de examen, dándome 5 minutos más allá de los compañeros, no lo hablo de mí, de mis capacidades o incapacidades. Solo lo planteo porque a veces está bueno no olvidarnos que somos alumnos de distintas maneras. El examen tiene un no sé qué. Roberto se va a acordar cuando yo diga tiene un smowing. Tiene un smowing. Pero es como un show. Me mataste, negro, pará. Ah. Te noto la lista negra, me mataste. Yo la tomo. La Ginebra Bols la tomo. Así que en este caso... En este caso lo aporto como un elemento valioso. Mirá, yo creo que podemos seguir charlando y tal vez sea momento para hacerlo en otro ámbito y en otra situación. Con otro. Pero yo quiero dejar claro esto. Y no me voy a referir a las estadísticas porque tenemos todas las estadísticas de los tiempos de entrega, de los tiempos de aprobación, en cuánto tardó cada uno en entregar, cómo viene la curva, todo eso está perfectamente estandarizado. Y te digo una cosa, estamos muy tranquilos porque realmente la relación tiempo, que es lo que estamos hablando, complejidad del examen, está más o menos acordada porque la campana de Gauss nos cierra y nos cierra
más que bien. El tema es este, todo examen tiene un tiempo, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Sea No, como sea, tiene no un tiempo. reclamo, no reclamo que Y ese sea tiempo está más o menos en función de la experiencia que tenemos nosotros con respecto a tomar los exámenes y demás. Los hacemos, nos sentamos y los hacemos. A veces los hacen otras personas que no tienen nada que ver ni con ustedes. Cuando tenemos, sale. Pero siempre hay un factor tiempo dando vuelta y eso no lo vamos a poder modificar nunca. Roberto, no está en discusión. Desgraciadamente. Roberto, no está en discusión el tiempo. Sin duda hay un tiempo. Planteo que con todos esos algoritmos, campanas y todo lo que Google Forms nos debe proporcionar, no nos olvidemos la cuota de algo que se llama ser humano. El ser humano que le está hablando a usted ahora en este momento le transmite sensaciones humanas que ante toda esta gran tecnología tiene a veces... pero a ver, ¿sí? Escúchame, las sensaciones humanas son válidas. Son válidas porque justamente son sensaciones de cada uno. No podemos, bajo ningún punto de vista, dejar lo que uno siente es válido para uno. Lo que pasa que a veces lo que uno siente tiene que ver qué correlato tiene con la realidad. Es decir, yo no puedo poner en juego ni criticar ni tener lo que cualquiera persona pueda sentir sobre una cosa. Ahora, ese sentimiento, qué correlato tiene con la realidad, eso es otra cosa. Digo, por eso te digo, las sensaciones están y las tomo. De esas sensaciones, el correlato que tiene con la realidad, a nosotros pasa por otro lado. Y las valoramos, y son buenas, y asumimos esas sensaciones como para poder hacer un feedback y poder ir mejorando. Creo que a lo largo del tiempo hemos ido mejorando la forma en que damos las clases y las formas en cómo realizamos los exámenes. Esa es la Pero, idea. te vuelvo a repetir, lo que cada uno siente es válido, pero es lo que cada uno siente. Después hay que ver qué es lo que hay del otro lado, ¿no? Cómo lo chequeamos contra la realidad que nos rodea. Son las 9 de la noche. Yo pediría, me gustaría terminar el tema. Acá concluye, porque agradezco que esto sea un feedback, porque hoy parecía que era solo una imposición, y más allá de una sensación, solo quería aportar que hay siempre una cuota humana con la realidad. Muchas gracias y muy bien. Lo humano nunca lo podemos dejar de lado, por la sencilla razón porque los que están del otro lado, en este momento de virtualidad, siguen siendo personas. Siguen siendo personas. Algunas más activas que otras, pero siguen siendo personas. La parte humana no. Y hemos atendido situaciones particulares que no vienen al caso ahora, ¿no? Vale. Lo aclaraba por la campaña de Gauss y lo aclaraba por las curvas. Bueno, pero de alguna manera objetiva tengo que tomar medidas. Sin duda. Si no, de alguna manera... Sin duda. Muchas gracias. Mirá, gracias. Puede ser que hoy, mañana, dentro de unos días, haya un presidente en Estados Unidos. A algunos le va a gustar y a otros no le va a gustar. Sin duda. Pero es eso. Muchas gracias. No, gracias a ti por todo esto. Vale. Corrección del factor de potencia. ¿Qué pasa con el factor de potencia? Hasta ahora nosotros estuvimos hablando de S, de P y de Q. Y dijimos que el factor de potencia es el coseno phi. ¿Qué es corregir esto? Cortito y al pie porque este tema es corto. Mejor dicho, si esto fuera un curso de electrotecnia de una carrera de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, electromecánica,
tal vez lo tendríamos que encarar de otra manera muy distinta. Pero esto forma parte de un curso de automatización. Entonces, lo que tratamos de hacer es darle 4 o 5 o 6 herramientas que el día de mañana, cuando ustedes tengan que hacer una automatización y les digan, tengo una tensión de acá, tengo una corriente de allá, tengo un problema trifásico de acá, entiendan cuál es el tema que se está hablando. La corrección del factor de potencia. Puede ser que en algún momento alguno de ustedes tenga que hacer la automatización para un banco de capacitores que haga la corrección automáticamente del factor de potencia. Eso no quiere decir que tengan que calcular tal vez los capacitores, pero probablemente venga otra persona que ya venga con el estudio realizado. Pero ustedes tienen que entender de dónde es el origen, cuál es la relación de hacer por qué se hace una corrección de factor de potencia y medianamente tener idea de los cálculos para poder, de alguna manera, chequear qué es lo que se está haciendo, ¿no? A eso apunta el tema de la corrección del factor de potencia. El problema es este. Yo tengo una carga. Esta carga va a ser una carga R, L y probablemente con algún capacitor. Las cargas normalmente en las plantas industriales, comercios y demás son básicamente RL. Hay muy poca carga capacitiva, muy poca carga capacitiva. Es decir, hasta un televisor, un monitor, la línea lo ve como si fuera una carga resistiva o levemente capacitiva. Un motor eléctrico lo ve como una carga fuertemente inductiva con algo de resistencia. Entonces podemos decir que en una cantidad del 99,99% de las cargas que uno se van a encontrar van a ser fuertemente cargas RL. Porque tenga motores, porque tenga hornos, porque tenga lámpara de descarga. ¿Y qué pasa? De la línea de la energía, yo lo que estoy recibiendo es potencia activa. Esta potencia activa es P. Justamente es la que me suministra la empresa de energía eléctrica para hacer un trabajo. Es P. Pero además, acá hay inductores que necesitan generar un campo magnético. Y ese campo magnético se hace ¿con quién? Con la potencia reactiva. Entonces la empresa de energía eléctrica también me está entregando una porción de energía reactiva. Es decir, el Q que necesita esta inductancia me lo está entregando a la red. Nosotros vimos recién el tema de S igual a P más JQ igual a raíz cuadrada de P cuadrada más Q cuadrado igual a B por I conjugado. Cualquiera de las formas. Por la red, lo que circula es corriente. Lo que circula es corriente. Y justamente, fíjense, quiero tomar estas dos fórmulas. S igual a P más JQ igual a B por I. La empresa de energía eléctrica, lo que me factura es P. Pero me está entregando P y Q. Si la P me aumenta, si la Q, perdón, aumenta, implica que S aumenta. Implica que I aumenta. Si la corriente por la red me aumenta, me trae problemas. ¿Me trae problemas por qué?
porque me está saturando la red, tengo más caída de tensión, tengo una cantidad de problemas muy grandes y en realidad la empresa de energía eléctrica, la proveedora, no está cobrando, porque lo único que cobra es P. Por eso lo que hace es un control del factor de potencia. Y les dice, miren muchachos, usted cuando tenga una carga, tenga todo lo que quiera, pero yo le voy a admitir un factor de potencia, un coseno phi que sea mayor o igual a 0,85. ¿Qué quiere decir? Cuando el coseno phi tiende a 1, quiere decir que S tiende a P. Tengo P, tengo Q. Acá tengo un ángulo phi. Si yo produzco este ángulo phi más chico, ¿qué hago? Que S cada vez se aproxima a P. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Por qué? Porque P es la que produce trabajo. Entonces la empresa de energía eléctrica dice, bueno, yo le admito a usted que tenga un problema con las cargas inductivas, que necesita energía. Por eso le doy este changui de 0,85. Pero, lamentablemente, si usted me supera este valor, yo lo voy a tener que multar. Entonces, de ahí surge el problema de la corrección de coseno phi. ¿Y cómo hacemos la corrección de coseno phi? El circuito necesita toda esta Q. ¿Qué pasa si yo hago esto? Tengo la carga. La P sigue siendo la misma de antes, pero ahora la Q que voy a pedir de la red va a ser muy chiquita. Bueno, los dibujos no son lo mío, ¿no? Esta es la Q que pido. ¿Y la Q que me falta, qué hago? Y la Q que me falta la proveo localmente colocando capacitores. Ustedes cuando vieron la teoría habrán visto que la Q capacitiva es negativa y la Q inductiva es positiva. Esto se llama lo que se llaman circuitos entretenidos. En el libro de Alcalde justamente dice esto, no con estas palabras, pero dice, cuando el capacitor necesita energía, ¿qué es lo que se...? Acá hay un juego, no, lo digo de otra manera para que se entienda mejor. Acá hay un juego de energías. Entonces, la bobina toma energía de la red, después la devuelve. Toma energía de la red, después la devuelve. Se da una situación muy particular. Cuando la bobina toma energía de la red, justamente el capacitor está entregando. Cuando la bobina está devolviendo, el capacitor necesita energía. Entonces, si yo puedo combinar el capacitor con la bobina, hago que uno se entretenga con otro. ¿Entretener en qué sentido? Que cuando éste necesita energía, el capacitor la entrega. Cuando el inductor está devolviéndola, el capacitor la necesita. Pero no necesito meterme en la red eléctrica y no saturo la red. Entonces, compensación del factor de potencia consiste en proveer localmente una cantidad de energía reactiva a través de capacitores. ¿Está?